Saludos, queridos participantes. Bueno, esta vez continuamos con el bloque número 3, campos calculados. Ya que aprendimos a cómo crear una tabla dinámica, a cómo aplicarle un filtro y cómo elaborar o generar una segmentación de datos para filtrar nuestra tabla por campos o segmentos, ahora aprenderemos cómo crear campos calculados pertenecientes solamente a la tabla dinámica. ¿Cuál es la ventaja de aplicar este tipo de campos? Pues nos ayuda a no crear fórmulas dentro de la base de datos, debido a que si en la misma base de datos usted crea fórmula o genera fórmula, el procesamiento de información es mucho más lento. Mientras que si lo usamos en la tabla dinámica, el procesamiento de información es mucho más rápido y más efectivo. Vamos a hacer un pequeño ejemplo. Continuamos con el ejemplo anterior y vamos a aplicarlo. Ahora lo que vamos a hacer es lo siguiente: vamos a crear un campo calculado. En mi caso, yo tengo una sumatoria de salarios perteneciente a las personas que integran una facultad. Es decir, mi campo principal que yo seleccione acá dentro de la tabla dinámica es facultad. Por debajo de facultad está el nombre. Entonces, cuando lo hacemos por fila, esto lleva una jerarquía. Es decir, que si generamos una segmentación de datos con esa información, se nos va a filtrar por el campo principal que tomamos acá y el campo que seleccionamos en nuestra segmentación. Ahora, yo quiero aplicar a estos salarios un descuento. Vamos a poner que es un descuento de un 5%. Y el descuento vamos a decir que es de seguro médico. Para esto, simplemente nos dirigimos a la tabla dinámica, seleccionamos cualquier área perteneciente a la tabla dinámica, cualquier campo, tanto el área de filtro como cualquier campo que hemos elaborado dentro de la tabla dinámica. Nos dirigimos a la pestaña de analizar. En la pestaña de analizar hay una sección que se llama datos. Acá en datos está el campo o el campo de cálculos, o vamos a decir las opciones de cálculo. Seleccionamos las opciones de cálculo. Luego vamos a darle clic campos, elementos y conjuntos, y dentro de esta opción de acá, campos, elementos y conjuntos, está la opción de campo calculado. Damos clic sobre el campo calculado. Entonces vamos a crear un nuevo campo. A este campo le pondré por seguro médico. Entre paréntesis, vamos a suponer que sea de un 12%. El descuento de seguro médico, un 12%. Y la fórmula es simplemente multiplicar este salario de acá por un 12%. Entonces lo que hacemos es lo siguiente: vamos a seleccionar el campo salario, damos doble clic, se nos va a presentar acá en esta área, en el área de fórmula, en el campo de texto de fórmula. Le damos al signo de multiplicar, como usted había visto en Excel básico, es un asterisco, y lo multiplicamos por 12%. Le damos a aceptar y listo. Acá se nos presenta lo que es el nuevo campo que hemos elaborado, un campo calculado con el nombre de seguro médico y el porcentaje de descuento. Si usted se puede fijar bien, acá
este campo de acá tiene el mismo formato de moneda que este campo de acá. Quiere decir que cuando trabajamos con un campo en Excel, haciendo una multiplicación o haciendo una división, cualquier operación, el formato siempre se mantiene en los diferentes campos que hemos creado. Ahora vamos a crear otro campo que nos reste el seguro médico a la suma total de salarios. Pues esto es muy simple, es igual como lo habíamos hecho anteriormente. Simplemente nos dirigimos con esto seleccionado de acá. En primer lugar, siempre seleccionamos la tabla dinámica para que nos aparezcan estas pestañas de acá resaltadas. Le damos a analizar. En analizar, sección datos, opción de cálculos. Luego nos dirigimos a campos, elementos y conjuntos. Y luego a campo calculado. El próximo campo será salario neto, por así decirlo. El salario neto no es más que la resta del salario normal menos el seguro médico. Acá tenemos el salario neto, que no es más que la resta de este dato de acá con este dato de acá. En caso que cambiemos algún valor dentro de nuestra base de datos, es decir, cambiamos o modificamos el salario o cualquier información que tengamos escrita acá, por ejemplo, acá pondré 5.000. Automáticamente en mi tabla dinámica no me va a aparecer ese cambio debido a que la tabla dinámica no posee cálculos automáticos. Para aplicar un cálculo a toda la tabla dinámica, simplemente nos dirigimos a datos. Vamos a seleccionar la facultad primero que modificamos para verificar los cambios y le damos a actualizar. Usted puede ver que este dato de acá automáticamente cambió con darle dentro de la pestaña datos, en la sección conexiones, a actualizar. Podemos dar a actualizar todo en caso de que tengamos muchas tablas dinámicas dentro de nuestro libro, y ahí se aplica la actualización. Los datos también se actualizan si usted cierra el libro y lo vuelve a abrir de nuevo. Los campos le aparecen actualizados, los datos, perdón, aparecen actualizados. Y listo. También, dentro de lo que son los campos calculados, podemos aplicar o crear fórmulas condicionales. Es decir, por ejemplo, tenemos la función si, que si un valor está dentro de un rango o cumple con una condición, me va a aparecer un valor. De lo contrario, me aparecerá otro valor que representa el valor si es falso. Por ejemplo, yo tengo acá un salario neto y supongamos, vamos a suponer que a las personas que cobran por encima de 3 millones se le va a aplicar un descuento de un 10%, por así decirlo. Un descuento de un 10%. De lo contrario, no se le va a aplicar ningún descuento. ¿Cómo yo puedo resolver ese problema? Pues muy sencillo. Vamos seleccionamos la tabla dinámica en primer lugar, como siempre. Vamos a la sección de analizar. En la sección de analizar le damos clic a la sección de cálculo. Dentro de la sección de cálculo está la opción de campos, elementos y conjuntos. Lo seleccionamos. Luego seleccionamos campo calculado. Ahora dentro del recuadro de fórmula vamos a escribir la fórmula si, es decir, es una fórmula condicional. Vamos a escribir si
abrimos y cerramos paréntesis. Las funciones siempre van dentro de paréntesis. Entonces, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Tenemos el campo salario neto. Ahora vamos a decir que si el salario neto, damos doble clic sobre el campo que queremos aplicar la condición. Si el salario neto es menor que 3 millones, separo con punto y coma. La separación de punto y coma o coma depende de su configuración en su ordenador. Es decir, hay ordenadores que están configurados para que el separador de fórmulas sea un punto y coma, y también hay ordenadores que vienen configurados para que el separador de fórmulas o de listas sea una coma, punto y coma, dependiendo qué configuración usted tenga. Entonces vamos a aplicarle el descuento. Entonces vamos a decir que si el menor que 3 millones es 0, punto y coma, en mi caso punto y coma. De lo contrario, si no es menor que 3 millones, le vamos a aplicar un descuento. Es decir, que si es mayor que 3 millones, a ese salario neto le vamos a aplicar un descuento de un 10%. Vamos a darle doble clic encima del salario neto y eso lo vamos a multiplicar por 10%. 10%. Le pondré el nombre del campo acá. Mi campo se va a llamar descuento, entre paréntesis, 10%. Le voy a aceptar y listo. Como usted puede apreciar, acá dentro de la tabla dinámica, los valores que están por debajo de 3 millones no tienen ningún descuento aplicado, pero de lo contrario, los que están por encima de 3 millones tienen un descuento de un 10%. Es muy útil al momento de trabajar con una gran cantidad de datos sin ni siquiera ponerle la mano o crear fórmulas dentro de lo que es la base de datos. Hasta acá termina la sección o el bloque de campo calculado. Continuamos con el próximo bloque. Muchas gracias.